Bueno, habíamos quedado en el tema de lograr equipos de trabajos inclusivos y cuál es la importancia de el tema, bueno, de la igualdad de oportunidades, de la no discriminación y de contar con equipos inclusivos de trabajo. Les comentaba lo del cinturón de seguridad, ¿sí? Que las mujeres, bueno, estaban tenían mayores lesiones, ¿sí? Justamente porque la persona, digamos, que inventó el cinturón de seguridad fue un hombre y no tuvo en miras las problemáticas propias de las mujeres. Pero bueno, cinturón de seguridad, algo un poco, digamos, anacrónico y clásico. Los invito también a pensar nuevamente en la utilización de los teléfonos celulares, ¿sí? No hace mucho tiempo, ¿sí? Los asistentes, ya sea Siri o el asistente de Google, cuando uno buscaba me duele la cabeza o dolor de cabeza, ¿sí? El propio asistente decía, bueno, el dolor de cabeza puede ser provocado por, bueno, algunas cuestiones y hasta sugería algún tipo de medicamento. En cambio, cuando se buscaba violencia de género o mi marido me pega, y esto hay estudios, después se los pasamos, el teléfono no da una respuesta, ¿sí? Quedaba en blanco. Entonces, por eso es la importancia, digamos, de tener un equipo de trabajo inclusivo, ¿sí? Inclusivo y diverso. Ahora vamos a reproducir un video, ¿sí? Y vamos a darle la palabra a Gabriela, ¿sí? Para poder conversar sobre el tema de las tareas de cuidado, sobre quién recaen las tareas de cuidado y cómo la pandemia puso en jaque, ¿sí? Y puso sobre la mesa algunas cuestiones que los invitamos a que trabajemos juntos. Si quieren participar, levantan la mano o encienden la cámara, o el que no se anima con la cámara encendida, con los micrófonos, pero para que sea más ordenado, levantan la mano y le damos la palabra, ¿sí? Mientras buscas el video, Marie, Sí. piensen en los nombres de las asistentes virtuales. ¿Y cuál es el género de las asistentes virtuales? Es que me pasó que yo, ¿pero qué pasó? A ver, ¿me gusta? Después que vemos el Instagram de la mágica. No tengo Instagram. En Argentina, las mujeres son quienes llevan a cabo la mayor parte de las tareas del cuidado y del hogar. Esta desigualdad en la distribución de las tareas afecta a la inserción laboral. Del total de personas en edad de trabajar, 7 de cada 10 varones participan de la fuerza laboral, pero solo 5 de cada 10 mujeres lo hacen. Además, para ellas es más difícil conseguir empleo, lo que se traduce en brechas tanto en la tasa de empleo como en la tasa de desocupación. El hecho de tener un empleo no garantiza que las condiciones de trabajo sean decentes. La informalidad afecta en mayor medida a las mujeres, y muchas de ellas trabajan menos horas por semana de lo que desearían. Los estereotipos de género contribuyen a encasillar a las mujeres en determinados roles. De hecho, las ocupaciones del cuidado, como trabajo doméstico, educación y los servicios de salud, son las actividades con mayor presencia de mujeres. Esta clara segregación ocupacional alimenta la brecha salarial. Las mujeres ganan un 25% menos que los varones y tienen menor presencia en los puestos jerárquicos. Y, después de 25 años de vigencia de la Ley Nacional de Cupo Femenino, las mujeres siguen siendo
una minoría en el Congreso Nacional. El impacto de estas diferencias se ve durante la trayectoria laboral, pero también después. En las pensiones por jubilación, la tasa de cobertura previsional es menor entre ellas. En su 50º aniversario, la oficina de la OIT en Argentina refuerza su compromiso para lograr la igualdad de género en el mundo laboral, dándole así forma al futuro del trabajo que queremos. Bueno, no sé qué opinan, si alguno quiere compartir su opinión respecto a lo que nos transmite este video. Bueno, sí. Es una tendencia que se observa a lo largo de los años, ¿no? Ya han pasado décadas acerca de este tema, de que se está hablando de este tema, ¿no? Pero bueno, sigue sin poder revertirse. O sea, es lenta la reacción de toda la sociedad frente a esta problemática. Incluso Es se un problema agravó, estructural. claro, incluso se agravó un poco más también con esto de la pandemia, porque la sobrecarga en el trabajo de la mujer, incluso que se queda en casa, por ejemplo, cuidando con los chicos, ayudando con las tareas, no sé, limpiando los hogares. Entonces es como una sobrecarga laboral que en realidad no tiene valor, porque no, o sea, nadie la ve. Exacto. O no existe. Exacto. A ver, este es un problema estructural que viene de arrastre. El tema es que la asunción de los cuidados, que es un trabajo no remunerado, está prácticamente totalmente a cargo de las mujeres, ¿no? Y esto ha sido invisible, no ha sido ponderado por las políticas económicas ni por la normativa. Entonces, a no darle la entidad de un trabajo remunerado, no darle, digamos, su lugar dentro de lo que es el desarrollo económico, bueno, digamos, la brecha se marca cada vez más. Ahora, a esto le sumamos la situación que decía Aymara, que comentaba Aymara respecto a la pandemia. Con el primer DNU que refería al aislamiento, a la suspensión de la escolaridad, digamos, a que se deba trabajar desde el hogar, en realidad hay dos cuestiones. Una es que hay muchos de los trabajos esenciales que están previstos en el primer DNU y luego sostenidos a lo largo de todas las prórrogas, ¿no? En el 267 del 2000, y todas sus posteriores prórrogas, son trabajos que recaen en gran parte sobre las mujeres, son trabajos esenciales, sea cuidado de personas, bueno, en el ámbito de la salud. Eso por un lado. Por otro lado, digamos, hay tareas que en un gran porcentaje no pueden ser reemplazadas, digamos, no pueden ser reemplazadas virtualmente, sino que requieren sí o sí la presencialidad. Por otro lado, bueno, esta postergación, digamos, de este estado de virtualidad que impuso la pandemia, hace que cada vez, digamos, haya, digamos, que las posibilidades de adaptación de los puestos de trabajo recaigan, digamos, sea más complejo por parte de las mujeres. De hecho, la mayor parte de los despidos, suspensiones, por la dificultad de adaptación de las mujeres a la virtualidad, cayó justamente sobre el género femenino. Y además, bueno, también se está empezando a ponderar qué va a pasar, digamos, cuál va a ser el impacto a futuro, una vez que termine toda esta normativa de emergencia, digamos, en el reacomodamiento de la economía, y bueno, y acá todo apunta a que, digamos, así como a raíz de la pandemia el Estado ha tenido una mayor intervención
en pos de la justicia social en este tema del trabajo no remunerado, de las labores de cuidado y bueno, todo lo que afecta, digamos, a esta cuestión de género, requiere de una normativa más fuerte y de una intervención más fuerte del Estado para compensar estas situaciones que se dan de hecho permanentemente. No sé si alguno de los chicos quiere agregar alguna cuestión más. A raíz de esto, sí. No, y que incluso hoy en día, cuando estás tirando CVs, vas a ver que para ciertos puestos te piden un sexo, o sea, te dicen, por ejemplo, mujeres, buscamos solamente mujeres, o para otros, preferentemente hombre. Y, o sea, te das cuenta ahí la brecha que hay, que hay trabajos para unos y hay trabajos para otros, no hay una igualdad, digamos. Sí, la feminización, esto lo que le llaman la feminización de determinados puestos de trabajo. Perdón, y también con el tema de la pandemia y esto del pedido por ahí de realizar teletrabajo, tampoco hay mucha voluntad por parte del sector empresario con respecto a adaptar, por ejemplo, sistemas que se usan in situ en el lugar de trabajo para poder accederlos desde el hogar. Digamos, no hubo, por lo menos dentro de mi ámbito laboral, una colaboración en ese sentido, como para crear por parte del empleado esa incomodidad y ese decir, bueno, pero yo mi trabajo lo tengo que realizar como sea, y tener que terminar cediendo en arriesgarse y tener que asistir igual al lugar de trabajo, porque hay cosas que todo lo que son sistemas de intranet, sistemas internos de las empresas, que no los habilitan para abrirlos desde afuera. Ni tampoco vamos a tener permiso, ¿no? Vamos a tener una clase especial sobre teletrabajo que va a estar a cargo del doctor Morelli. Y ahí vamos a ver todos los aspectos que involucran esta nueva modalidad que se expandió, ¿no?, en este último año. Así que bueno, vamos a enfocar justamente en ese tema, lo vamos a enfocar en esa clase que la tenemos preparada y ya la vamos a oportunamente subir. ¿Bien? Sí, exacto. Acá un poco lo que queríamos era enfocar la cuestión de la desigualdad de género, cómo se ha profundizado con la pandemia a raíz digamos, del cambio de las modalidades de trabajo y a raíz digamos, de la exigencia de una mayor cuidado y acompañamiento pedagógico de los hijos y cuidado de adultos en circunstancias especiales, que todo recae sobre las mujeres en gran medida, ¿no? Perdón, ¿puedo realizar una intervención? Sí. Es que estamos hablando del tema de la pandemia que agravó la situación de las mujeres. Estamos en una clase de discriminación y tenemos una titular del INADI que tiene una causa porque despidió a una mujer que trabajaba en su casa, que la tenía en negro y no le pagaba el sueldo hace un montón. Le echó y le propuso un contrato en el Estado. Y me parece que estaba bueno marcar eso, porque es una vergüenza como Estado que tengamos esa situación cuando se promueve una intervención mayor del Estado en estos temas. Pero me parece una vergüenza el tema ese. Y estaba bueno mencionarlo, porque es una clase de discriminación y de flexibilización laboral. Y ese tema me parece fundamental. Yo no puedo creer todavía que una titular de INADI está ahí. Está bueno marcarlo, este tema, por más que me haya metido en temas políticos. Pero bueno, no es un tema menor. Está bien tu acotación. Perfecto. Bueno, vamos a compartir un video que un poco refleja lo que venimos conversando y después Seba va a hablar de otro tema puntual de discriminación. Bueno, ahora les voy a compartir el video, pero digamos, en esta clase tratamos de reflexionar, obviamente por unas cuestiones de tiempo, no podemos desarrollar todos los tipos de discriminación, pero inclusive si uno analiza la discriminación con trabajo y tecnología, pensemos también cuál es el tipo de inserción laboral que tienen no solamente las mujeres, sino los trabajadores migrantes en la economía de plataformas. Eso también lo vamos a desarrollar en otro apartado. Pero bueno, nos centramos
en ciertos aspectos de discriminación. Igual, Guillermo, gracias por tu acotación. Bueno, les vamos a compartir el... Gracias. Bueno, Sebastián, te damos la palabra. Gracias. Bueno, a mí no me gusta cuando los profesores dicen que están obligados a prender las cámaras y me parece mal, pero si voluntariamente quieren prenderlas, bienvenido porque vamos a charlar un ratito. Y cuando digo vamos a charlar, quiero decir que yo no les voy a poner una nota conceptual, no les voy a corregir sus parciales, no hay ninguna acotación ni pregunta que esté bien ni mal, por lo menos en esta parte y en lo que a mí respecta. Así que anímense, no tengan vergüenza y si quieren comentar, opinar, preguntar, adelante. Estuvimos hablando respecto de la discriminación por géneros y no es casual que hayamos estado hablando de diferencias entre varones y mujeres. Y no mencionamos las identidades trans. Entonces, quería preguntarles, ¿quién se anima a decirme si hoy conversó con alguna persona trans en su ámbito laboral o en su ámbito académico? ¿Esta semana? Yo tengo amigos muy allegados, y no uno, sino varios, y en la semana sí converso a través de WhatsApp, ¿En un a través de... ámbito laboral? No es ámbito laboral, pero es ámbito, digamos, de amistad. Amistad de años, estoy hablando de 15 años aproximadamente. Buenísimo. ¿Alguien más? Sí, yo tengo una persona en mi equipo de trabajo que tiene una autopercepción de género no binario, digamos, oscilante, intersex. Mira. Entonces, a la hora de ponernos de acuerdo para conversar temas de trabajo, usamos siempre pronombres neutros. Mira qué bien. Todos, a partir de ahora vamos a hacer así, así, y bueno, lo bajamos todo sin pronombre de género binario, digamos. ¿Hay alguien que no haya conversado con una persona trans en su vida? ¿Quién se anima? Las 37 personas que están acá, ¿todas conversaron alguna vez con una persona trans? Yo nunca hablé con alguien trans. Bien. Bueno, un poco de lo que vamos a hablar es de la inserción laboral de las personas trans. Algunos de ustedes y algunas de ustedes seguramente saben que estuvo el año pasado en tratamiento un proyecto de ley para inclusión laboral de personas trans travestis,
Se trató en comisiones, no llegó a tratarse, se terminó saldando con un decreto del Poder Ejecutivo que estableció un cupo laboral en la órbita del Poder Ejecutivo Nacional, que es lo que le compete. El Poder Legislativo a nivel nacional en el Congreso de la Nación también tomó una medida similar, y se firmó un convenio con el Banco Nación para también asegurar el cupo laboral. Ahora bien, cuando hicimos el ejercicio del sesgo algorítmico, ¿no? De qué nos muestran los sistemas y cómo se filtra, a lo que apuntaba ese ejercicio es que a través de ciertos filtros hay personas que se pueden postular a través de un sistema informático a un trabajo y su currículum nunca va a ser leído, no va a llegar y por lo tanto no va a ser tenido o tenida en cuenta para esa búsqueda laboral. Las personas trans en su mayoría no llegan, y no llegan por un montón de razones, porque hay una exclusión que parte del ámbito familiar, después se replica en el ámbito educativo y termina siendo replicado en todos los órdenes de la sociedad. Y el ámbito laboral es uno de ellos. Hay algunas empresas o algunos intentos de incluir personas trans, de implementar cupos. Aún no habiendo ley, hay empresas que deciden abrir un cupo para personas trans. Y ahí viene el siguiente filtro, ¿no? Que es los requisitos para acceder a ese trabajo. Personas que no tuvieron acceso tal vez a completar su nivel de educación secundario, seguramente menos universitario, y más que seguro no tienen dominio de idioma. Entonces va una empresa, abre un cupo y pide que tengan universitario en curso y sean bilingües. Es lo mismo que no se abra ningún cupo. Dejando de lado estas situaciones, las personas que sí tienen trabajo, las que tienen la suerte de acceder a un trabajo, tal vez siendo cis, para los que no conocen el término, cis es una persona que se identifica con el género que le asignaron al nacer. Entonces, si a una persona nació, la inscribieron y tiene un documento que dice que es un varón y se siente varón, es una persona cis. ¿Qué pasa con las personas cis que deciden transicionar teniendo un trabajo? Sé en muchos casos que se terminan exponiendo al riesgo, por ejemplo, de ser discriminados o discriminadas, hostigados u hostigadas, y aún incluso terminan renunciando o les terminan despidiendo, y tiene una clara relación con su expresión o identidad de género. Es curioso que la ley de contratos de trabajo tiene protecciones y operan presunciones especiales con indemnizaciones agravadas para cierto tipo de despidos que se presumen discriminatorios. Como por ejemplo, si despiden a una mujer en su periodo de embarazo. Repito, si despiden a una mujer en su periodo de gestación. ¿Se les ocurre alguna otra situación en la que una persona pueda ser despedida gestando? Además de gestar, por algún tipo de incapacidad que tenga debido a un accidente, a lo mejor estaba No, trabajando. hablo de gestación, exclusivamente de gestación. Que hay personas gestantes que no necesariamente tienen que ser mujeres. Ahí vamos. Exactamente. La ley dice que protege a las mujeres que están embarazadas. Se puede ser varón trans y gestar también. Ahí les dejé un link de una noticia que salió recientemente en febrero sobre una pareja que gestó
gestó él, varón trans. ¿Cómo opera esta que no es mujer y gesta? ¿Y qué pasa? ¿Tiene una protección? ¿No la tiene? La ley fue escrita hace mucho tiempo. Yo creo que sí, la tiene que tener, porque como vos decís, la ley fue escrita hace mucho tiempo, pero las cosas van cambiando, por lo tanto, el derecho obviamente va avanzando más lento que lo que avanza la sociedad y lo que avanza, por ejemplo, no sé, los cambios culturales. Entonces, si bien la ley tiene mujer gestante nada más, creo que cuando se tiene que interpretar, se debe interpretar como hoy en día se piensa, digamos, como el cambio cultural que se realizó, me parece a mí. Obviamente no digo que todos lo hagan. Yo coincido con vos. Coincido, pero también coincido en que no es la situación ideal tener que dejar cuestiones abiertas a interpretación. Licencias por enfermedad. Una persona que decide transicionar, estando empleado en un lugar en particular, puede también decidir someterse a distintos tipos de tratamientos. Algunos hormonales, otros quirúrgicos. Los quirúrgicos tienen un periodo de recuperación y no son exactamente una enfermedad. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué hacemos con esa licencia? Yo creo que hay que aportársela. Es un ser humano que tiene, o sea, en realidad creo que tenemos que pensar todos en una unidad, ¿no? De sexo femenino o masculino, somos todo uno. Pero ahí ya es un paradigma diferente de pensar al ser humano, a la humanidad, ya estamos por otro lado, pero yo creo que somos todos iguales, ese es mi punto de vista. Ahora, desde el punto de vista del empleador, ¿qué haces? ¿Le pagás la licencia? ¿Se la das sin goce? ¿No se la das? No, yo, desde mi punto de vista, yo tuve una empresa y yo se la pagaría, pero bueno, es mi punto de vista, porque tengo otra visión, pero no todos piensan, hay personas que vienen de otra manera de pensar, que es muy grande, son personas más grandes con otra estructura de mente. Nada, yo sí se la daría, además yo tengo un familiar que también está en esta línea trans también, así que bueno, nada, entiendo a dónde va esto. Sí, lo cierto es que, por ejemplo, ayer estábamos hablando con Mari de algunas estadísticas donde los empresarios hacen un balance bastante concreto. Lo que quieren es ganar más y gastar menos. En ese balance de costos, las mujeres tienen un riesgo de costo mayor, ya de por sí. Entonces, bajo este paradigma de ganar más y gastar menos, tener empleada a una persona trans también es un riesgo de incrementar los costos. Para la persona trans, el riesgo es aún mayor, ¿no? Porque se puede quedar sin trabajo y no conseguir otro, puede sentirse discriminada, puede ser que le nieguen las licencias, que se las descuenten del sueldo, que un montón de cuestiones que tampoco están reguladas por la ley. Y el trabajo es un ordenador social que no solo radica en obtener un ingreso, ¿no? O sea, las personas que tienen trabajo tienen acceso a una cuenta bancaria. Las personas que tienen trabajo registrado tienen acceso tal vez a acceder a un alquiler, a tener una cobertura médica, a hacer aportes jubilatorios para que el día que no estén en condiciones de trabajar, poder subsistir más o menos dignamente, y podemos discutir qué tan dignas son las jubilaciones en la Argentina el día de hoy. Pero les puedo asegurar que no tener una jubilación es aún más indigno. Preguntas, consultas, comentarios, reflexiones hasta acá.
¿Y qué se ve en el horizonte? ¿Cómo se puede modificar? Porque hay mucha gente hablando, pero en realidad después al Congreso no llega ninguna ley que se pueda plasmar y que uno pueda ver que, bueno, se está haciendo algo y se está viendo. Lo cierto es que hay experiencias de leyes que ya se sancionaron. La provincia de Buenos Aires tiene sancionada hace varios años la ley de cupo laboral trans travesti, que lleva el nombre de Diana Zacayán. Tardaron muchos años más en reglamentarla, la reglamentó Vidal en los últimos días de su gestión de gobierno. Adicionalmente hay municipios que tienen ley de cupo en particular. Lo cierto es que no se cumple. Lo cierto es que es una declaración de intención, digamos, pero como les decía antes, si yo te abro una ley, te abro un cupo y no me ocupo justamente de ayudarte a generar las condiciones para obtener la idoneidad necesaria para ejecutar la tarea, ¿no? O sea, no solo es un tema de decir, bueno, si se postula una persona trans, la voy a tener en consideración al igual que a todo el resto, sino que hace falta una política más activa. Si se me postula una persona trans que le falta un cachito, la capacito. Si mi trabajo requiere que hable inglés, bueno, hagamos un programa de enseñarle inglés a las personas para que puedan llegar ahí. Si no, es muy difícil. Es muy difícil y además, como vemos, después hay un montón de complicaciones, ¿no? Está, si llegás, o si estás ahí, ¿cómo haces para quedarte? Y si llegaste o te quedaste, hay otro montón de cuestiones que andan dando vuelta por ahí. ¿Qué pasa con los baños? Porque ahora estamos en pandemia, no, mucha gente no va a la oficina, pero ¿qué pasa con los baños? Es otra pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos con los baños? Y tomando un poco la pregunta que hacía Patricia recién, en el horizonte yo veo particularmente, ya desde este punto de vista personal, están ustedes. En el futuro están ustedes, que como operadores jurídicos del futuro, como futuros abogados, ya hablan de este tema, ¿no? De estos temas. Y esto es lo importante. Hace 20 años esto no era un tema, no era algo tratado, ni conversado, ni discutido siquiera, ¿no? No estaba en agenda de ningún gobierno, y hoy está en agenda. Sebastián contó recién brevemente, o por él así fue muy por el aire una experiencia que tuvo en este sentido. Así que bueno, yo veo en ese futuro a ustedes justamente como operadores jurídicos del futuro que traten estos temas, ¿no? Y que se logre un cambio tal cual como lo estamos hablando hoy en día. El cambio ya está ocurriendo. El cambio está ocurriendo. Hoy todos ustedes acaban de tener una clase dictada por un varón trans. Lo pueden anotar en su currículum. El cambio está ocurriendo. El cambio lo está generando David, lo van a seguir generando ustedes y lo van a seguir generando las siguientes generaciones que vengan. Muchas gracias, Sebastián. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Nos quedan 3 minutos. Gracias. Y para no iniciar otra reunión, bueno, nos quedaron por ver los fallos Rato y Fernández Estrella, que ahí tenían una guía de preguntas, sí, y vamos a subir 2 videos cortitos explicando sí, en esos 2 fallos. Nos resulta más interesante, y es lo que conversamos, y también le agradecemos al doctor Rodríguez que nos haya dado este espacio para poder repensar y reflexionar de estos temas, que nos quedaron otros tipos de discriminación laboral por analizar, que bueno, los iremos tocando a lo largo, digamos, de la cursada, y bueno, les agradecemos a ustedes la atención un día viernes,
hasta esta hora. Bueno, Sebastián, que es un excelente compañero y nos hace siempre reflexionar y charlar y conversar sobre este tema que es importante. Y bueno, a Gabriela y al doctor Rodríguez también. Bueno, muchísimas gracias. Una excelente clase. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias. Bueno, buen fin de semana para todos. Un aplauso para los expositores, los docentes. Gracias, profe. Buen fin de... Se lo merecen. Se lo merecen. Gracias a todos. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias. Muchas buen gracias. Fin de semana. Hasta luego. Descansen. Buen fin de... Gracias. Adiós.